Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios, yo también. Bien, pues primeramente quiero dar gracias a Dios por su misericordia y también a nuestra pastora Vicky, que me da la confianza y me permite estar aquí con ustedes. Bueno, pues el tema de hoy está un poquito largo. Dice, obedeciendo nuestros procesos para llegar a nuestro propósito. Acompáñenme por favor a Jeremías 29:11, lo acabamos de cantar, ¿verdad? Ese versículo precioso. Jeremías, para llegar a nuestros propósitos, a nuestro propósito, perdón. Dice así, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Como cristianas e hijas de Dios, cada una de nosotras tenemos un proceso único e individual. La mayoría de las que están aquí son mamás, ¿verdad? La mayoría. Y cada una de ustedes me puede dar la razón al darse cuenta que cada uno de sus hijos son diferentes. ¿Verdad que sí? Y así nos enseña la Escritura. Dios nos enseña que cada personaje nos dijo algo diferente en su proceso para llegar a un fin que Dios había planeado para ellos. Nadie fue mejor que nadie y nadie fue peor que nadie en el cumplimiento de su propósito. En el libro de los Hebreos, la Biblia nos da una lista grande sobre los héroes de la fe y nos señala claramente lo que cada uno de ellos nos enseñó al final de su vida. Así es con cada una de nosotras, mujeres que amamos a Dios y le servimos, porque le amamos, ¿verdad? Y le servimos con todo el corazón. Por tanto, nuestro proceso, tanto como nuestro propósito, ha sido gestado desde antes de la fundación del mundo. Dios supo tu niñez y guardó tu vida. Dios supo tu juventud, permitió situaciones, pero guardó tu vida. ¿Verdad que sí? Y ahora Dios sabe qué está haciendo en ti y en mí en este tiempo. La pregunta es, ¿tú lo sabes? Ya sea en el área en la que estás sirviendo o en tu matrimonio, en tu familia, ya sea que vivas sola o vivas acompañada, déjame decirte que lo que Dios está produciendo en ti es la misma vida de Dios, la misma vida de Dios. Dios hace producir en nosotros una área en nuestras vidas que necesita romperse en ese proceso. Hacer producir es el significado de la palabra proceso. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, la Escritura nos enseña que el proceso de un José no fue el mismo que el proceso de un Gedeón, porque cada uno de ellos tuvo un propósito diferente. El proceso de un Daniel no fue el mismo que de un Jeremías. Daniel vivió en el palacio del rey, pero era cautivo. Jeremías, siendo libre, vivió hasta en un calabozo. Fue azotado, fue encarcelado, grandemente usado por Dios y constantemente rechazado por un pueblo que no quería escuchar. Pero cada uno de ellos vivió su proceso y cumplió su propósito. Aún lo vemos también en el Nuevo Testamento. El proceso de Pedro fue único y en medio de su proceso Dios permitió que fuera zarandeado por el enemigo.
para enseñarle verdades profundas en su interior que jamás olvidaría. El proceso de Pedro no fue el mismo que el proceso de Esteban. Esteban tuvo un proceso corto aparentemente, pero la palabra de Dios dice que fue un diácono, fíjese, un diácono como usted y como yo. Un servidor, pero que tenía algo muy peculiar. Él era lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas son llenas del Espíritu Santo? Amén. Él era lleno del Espíritu Santo, pero Esteban cumplió su propósito y Dios fue glorificado en su corto periodo. A través de su vida, Esteban dio un discurso poderoso. No sé cuántos han leído esa parte de los Hechos. Ese discurso le provocó la muerte, pero su propósito en Dios se cumplió. Yo me imagino que Esteban servía de una manera diligente como diácono, como usted y como yo, ¿verdad? Servimos de una manera diligente, pero al dar su discurso tan poderoso, a mí me habla de algo. Me habla que él estudiaba la Escritura, ¿sí? De que él apartaba un tiempo para buscar a Dios y ponía interés en su servicio, pero también ponía interés en su comunión con Dios. Porque si leemos parte de ese mensaje que Esteban menciona, él menciona desde Abraham y hace un resumen de toda la historia. O sea, esto me habla de que él le dedicaba tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y dice que siendo él un diácono, él hacía grandes señales y milagros. Por esto digo que aparentemente su proceso fue corto, porque él invirtió tiempo creciendo en su intimidad. ¿Tú inviertes tiempo creciendo en tu intimidad? Creces para abajo, porque te enraizas. Cuando tú dedicas tiempo a crecer en tu intimidad, tal vez tú dices, no, pues yo mira, hago esto, hago aquello, pero Dios está enraizándote hacia abajo. ¿Sí? Cuando tú le dedicas tiempo al Señor. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué tanto tiempo tú le estás invirtiendo a tu comunión con Dios? Dios es quien tiene todo en su control sobre nosotras, y los tiempos en cada una de nosotras están en la mano de Dios. Porque el pensamiento de Dios, aún en medio de la dificultad, de tu dificultad y de la mía, siempre serán pensamientos de paz y no de mal, porque Él quiere bendecirnos. ¿Cuántos lo creen? Amén. El problema es que cuando no hemos entrado en una profunda comunión con Dios en oración, no alcanzamos a entender el porqué de situaciones que nos abruman y no obedecemos al proceso que en medio de nuestra problemática Dios está permitiendo. No lo vemos como parte del proceso. Y aunque intentamos tener paz, en lo profundo no alcanzamos a entender el propósito de lo que Dios tiene o quiere para mí en ese momento, mucho menos en un futuro. ¿Sí? En nuestras vidas, Dios nos está procesando para provocar un crecimiento a nuestra fe y una obediencia absoluta. Ahora, ¿qué es un proceso? Yo saqué esta definición según el diccionario de la lengua española. Dice: un proceso consiste en un conjunto de acciones ejecutadas en un transcurso de tiempo para alcanzar un determinado objetivo. Busqué y la palabra proceso no la encontramos como tal en la Escritura, pero en el Génesis 1:1 dice así. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, siendo Génesis el libro de los comienzos, menciona que en el principio creó los cielos y la tierra. Y es interesante
que esta palabra crear, una de sus definiciones es procesos formativos o hacer producir. Yo quise sacar una definición bíblica de esta palabra y bueno, aquí lo encontré en Génesis 1:1. Entonces, ¿cómo lo aplicamos aquí? Bíblicamente la palabra proceso viene de la palabra crear, ¿sí? ¿Qué es lo que está creando Dios en nuestras vidas? Entonces podemos decir de una manera personal, Dios crea en nuestras vidas carácter, el cual implica ser sometida a varios procesos en los que su objetivo es producir según lo que Dios determina, porque Él conoce de lo que carecemos y lo que necesita ser procesado y creado para darnos el fin que esperamos. ¿Qué es lo que está creando Dios en tu vida? Entiéndase qué es lo que está procesando Dios en tu vida. Como dijimos, cada personaje nos enseñó algo diferente en el transcurso del proceso de su vida y en el cumplimiento de su propósito en Dios. Voy a mencionar algunos ejemplos de los héroes de la fe que viene en Hebreos. Ahorita les voy a dar más adelante la cita. Abel nos enseñó su fe en la manera en que él entendió cómo tenía que darle a Dios su ofrenda. Enoc nos enseñó que es posible caminar con Dios agradándole de tal manera que él no experimentó la muerte. Su familia alrededor no experimentaron ese proceso de muerte que es doloroso, ¿verdad? En las familias es doloroso enfrentarnos a la muerte. Noé nos enseñó a obedecer a las advertencias del desastre que vendría. ¿A cuántas Dios les ha advertido de algo? A mí también me ha advertido muchas veces. Y en ese proceso hay que obedecer a esa advertencia. Abraham nos enseñó a dar respuesta al llamado, obedeciendo en el camino para recibir herencia. Isaac y Jacob, es interesante que son mencionados solamente como coherederos de la fe de Abraham. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestras generaciones son bendecidas en la obediencia a nuestros procesos personales para darnos el fin que esperamos en la voluntad de Dios y nuestros hijos también reciban esa bendición. No podemos ponernos en un plan en el que, ay, este muchacho no obedece, ay, y queremos o no sé, podría ser los hijos, podría ser cualquier situación alrededor, que muchas veces nos enfocamos más al otro que a lo que Dios quiere procesar en mí, que a lo que Dios quiere formar en mí, ¿sí? Entonces, esa obediencia a nuestro llamado y a las características que yo he mencionado, cada una de nosotras nos vamos identificando. Sara nos enseñó que podemos recibir fuerza fuera del tiempo humano para creer lo que Dios nos prometió. Lo que Él nos prometió, Él lo hará aún a pesar de tu condición humana, aún a pesar de cómo tú te sientes físicamente, pero como decía Patti la semana pasada, pero hay que cuidarnos, ¿verdad? Pero esa fe nos enseñó Sara, que es posible que Dios nos pueda dar fuerza aún en un tiempo ya avanzado. José nos enseñó de su fe que se puede perdonar a la maldad que nos hacen aún nuestra propia familia, porque lo que Dios ha dicho de ti y de mí, Él lo hará, ¿verdad? Y así vemos un largo etcétera de los héroes de la fe que vienen mencionados en el libro de Hebreos 11, versículo del 4 en adelante. Usted léalo en su casa. Cada uno de estos héroes corrió su carrera en lo particular. Así cada una de nosotras tenemos la responsabilidad de correr nuestra propia carrera
El problema está muchas veces en que nosotros, los seres humanos, solemos compararnos. Y en lugar de enfocarnos en nuestro proceso, nos perdemos por falta de enfoque. Tú como madre tienes el reto de encontrar aún en cada uno de tus hijos sus diferencias e impulsarlos de la manera que él necesita o ella necesita en sus propósitos, porque cada uno es diferente. Pero también tú como hija de Dios y yo como hija de Dios tenemos el reto de saber el propósito que cada una de nosotras en lo particular tiene. Tenemos esa responsabilidad de saber, porque es hermoso decir, sí, Dios sabe y lo cantamos, Él sabe los pensamientos, pero yo sé. O sea, es importante que nosotros sepamos. Hoy en día en la vida cristiana muchas veces adquirimos un lenguaje y nos consolamos unas a otras, muchas veces sin entender y sin discernir, y le decimos a todo el mundo, no, de una manera liviana, no te preocupes, Dios todo tiene en control. Ya, sigue. Y a veces es un lenguaje aprendido, ¿verdad? A veces mostramos ser espirituales y decimos frases como estas. Cuando somos exhortados, decimos, ay, no me digas eso. No, Dios conoce mi corazón. Hasta hacemos así la carita. Dios conoce mi corazón. Pues precisamente porque Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? O alguien bien intencionado nos dice, no te preocupes, Dios tiene el control, Dios tiene propósito, no llores, mira, todo va a estar bien, todo ayuda para bien, pero ni siquiera lo creemos. O decimos, ay, no, sí voy a estar orando por ti, pero no oramos. Ahora, no estoy diciendo que está mal consolarnos unas a otras y darnos palabras de ánimo, pero muchas veces solo son frases vacías y aprendidas que no tienen peso ni respaldo de Dios. Pero lo que hoy Dios viene a decirnos es, ¿amas tu proceso? ¿Amas tu proceso? Este es algo muy importante. Dios quiere que amemos nuestro proceso, que entendamos nuestro proceso, que aceptemos la formación en nuestro proceso, la disciplina en nuestro proceso, la enseñanza en nuestro proceso. Acompáñame a ver el mismo verso que leímos de Jeremías 29:11, pero vamos a leer un versículo antes. Dice así, Jeremías 29:10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Volvemos a leer el 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios había determinado en su contexto 70 años de cautividad. Muchos, ¿verdad? 70 años de cautividad. Pero este era el proceso que tenía que pasar y vivir el pueblo de Dios. Y ellos nunca lo aceptaron. Nunca lo aceptaron. Aun cuando Dios ya los llevó y estaban cautivos en Babilonia, ellos no podían aceptar que era parte del plan de Dios el que ellos estuvieran ahí. No lo aceptaban. Veamos el significado de la palabra pensamientos, porque yo sé los pensamientos. Antes de seguir viendo un poquito más del contexto de este precioso versículo, porque es precioso, ¿verdad que sí? Este versículo 11 es esperanzador. Yo cuando lo escuché por primera vez, yo dije, qué hermoso versículo, o sea, te da esperanza. Pero ¿te fijas el contexto de este versículo? Pensamientos, vamos a ver el significado de la palabra pensamientos. Aquí dice del hebreo madhashava, ahí está difícil pronunciar, pero bueno, significa intención, significa plan, designio,
determinación, diseño y obra ingeniosa. Ahora, vamos a leer el versículo 11, 29 a 11, con todas estas definiciones. Escúchelo, nada más, porque dice: porque yo sé la intención que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, intención de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé el plan que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, un plan de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé el designio que tengo acerca de vosotros, es un designio de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé la determinación que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, determinación de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Imagínense, Dios determina. Yo sé el diseño que tengo acerca de vosotros, diseño de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y por último dice: porque yo sé la obra ingeniosa que tengo acerca de vosotros, obra ingeniosa de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nos queda claro que Dios sabe, eso nos queda clarísimo, pero la pregunta es: ¿tú lo sabes? Ahora sí vamos a ver un poquito del contexto de este esperanzador versículo. Voy a resumir un poco de lo que habla Jeremías antes de llegar a este versículo. Es muy amplio, pero voy a tratar de dar algo bien súper resumido. En el capítulo 2 dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Estamos hablando de Jeremías, ¿sí? Capítulo 4 dice que en aquel día iba a desfallecer el corazón del rey, y los príncipes y los sacerdotes quedarían atónitos, y los profetas se maravillarían de tanta destrucción y tanta desolación que Dios había determinado, ¿sí? En el capítulo 6 dice que desde el más chico hasta el más grande siguieron su propio camino. Según la avaricia de su corazón, se engañaban unos a otros y trataban de curar sus heridas con liviandad. Y se decían: no te preocupes, Dios tiene un propósito. Trataban de curarse con liviandad y se decían unos a otros: paz, paz, pero no había paz. Todo el pueblo, junto con sus gobernantes, se habían desviado detrás de dioses ajenos. Y nos muestra que tanto a nivel nación como a nivel familia, todos se habían alejado de Dios y habían provocado a Dios a ira por haberse dado a dioses ajenos. El capítulo 7 dice que los hijos recogían la leña, los padres encendían el fuego y las mujeres amasaban la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses extraños, para provocarme a ira. Y aquí vemos este versículo donde toda la familia está involucrada. En el capítulo 8 dice que el corazón de Jeremías desfallecía por un intenso dolor por su pueblo, porque todo esto Dios se lo mostraba a Jeremías y le decía: ve, dile a mi pueblo, yo los voy a destruir, yo lo determiné así. El versículo 9 dice: la nación de Israel sería reducida a un montón de ruinas. Imagínense la escena. Aún los niños y los jóvenes serían destruidos. Qué tremendo, ¿verdad? Y así, capítulo 12, hasta llegar al capítulo 29, donde en el versículo 10 Dios dice: 70 años para corregirlos. Y luego viene
este versículo esperanzador. No parecía, ¿verdad? No parecía a los ojos humanos que este versículo tan hermoso pudiera darse en un ambiente de tal destrucción. La nación estaba muy sorprendida, porque después de que él dice 70 años, dice, él expresa, porque pensamientos de paz y no de mal tengo yo para mi pueblo, para darles el fin que esperan. Le pregunto yo, a los ojos humanos, ¿parecía que Dios tenía pensamientos de paz? No. Y así muchas veces parecen nuestras vidas. Y decimos, cuando no me llueve, me llovizna. Dios tenía pensamientos de paz para su pueblo, pero qué incongruente, Él los estaba mandando a vivir a merced del enemigo, porque los israelitas como nación estaban viviendo un tiempo de mucho dolor. Nosotros no hemos vivido ese tiempo, pero hemos vivido dolor, hemos vivido situaciones difíciles. La nación iba a ser destruida por causa de su pecado y Dios necesitaba procesarlos. ¿Cuál es el tiempo que estás viviendo tú en este momento? Las causas de tus procesos pueden ser muchas y a veces no es precisamente por causa de pecado. Solo son procesos a los que somos sometidos, pero a veces sí es por causa de un proceso disciplinario. Esto cada uno de nosotras en lo particular lo debemos de saber, ya sea por causa de pecado o no. El punto es que nosotras somos procesadas y nadie podemos brincar ni engañar a Dios con esos procesos. Cuando Dios nos ha dicho algo acerca de nuestro proceso, porque Él sabe que es necesario pasarlo, por muy difícil que sea, tengamos humildad para vivirlo con gozo y con esperanza, porque los procesos de nuestra vida nos llevarán al aumento de nuestra fe, porque recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Acompáñenme a ver Primera de Pedro 1:3. Este versículo, no sé si recuerdan, nuestra pastora Berta lo mencionó el sábado cuando ella compartió esa palabra también poderosa. Y yo me acuerdo que cuando ella lo estaba compartiendo, yo dije, ay, yo tengo ese versículo. Pero bueno, pues la palabra es insondable, ¿verdad? Y el Señor también me dio este versículo, dice, Primera de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué dice? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Notemos que en el verso 6 Dios dice, si es necesario tengáis que ser afligidos. Yo recuerdo que cuando a mi esposo hace muchos años, cuando a mi esposo y a mí nos dijeron la noticia que nosotros no podíamos tener hijos, yo recuerdo que Dios me dio esta escritura, por eso la recuerdo y la tengo como punzante dentro de mí y la sigo creyendo hasta el final. Yo recuerdo que esta escritura fue para mí como un rema,
Y yo dije, cuando leí en el versículo 6, yo dije, ay Señor, no es necesario. Porque así decimos, ¿verdad? Es que no es necesario, pues tan solo dime lo que me quieres enseñar y ya, porque tienes que hacer todo así para que yo pueda comprender y entender. Pero Dios dice, sí es necesario. Y nosotros decimos, no es necesario. Entonces, ¿quién sabe si es necesario o no es necesario? Nuestro Dios, ¿verdad? Él es el que sabe. Por tanto, si no amamos y aceptamos nuestro proceso en Dios, no llegaremos a cumplir nuestro propósito, o sea, lo que Dios ha determinado para nosotras en su voluntad. ¿Y cuántas quieren hacer su voluntad? Amén. Ahora bien, ¿qué significa amar nuestro propósito? Vamos a ver las definiciones según la palabra de Dios de lo que es el amor. Primera de Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Se dice por ahí que una persona salió a las calles a hacer algunas encuestas porque ella quería saber qué piensa la gente de lo que es el amor o de lo que es estar enamorada. Entonces ella sale y le pregunta a una persona, ¿usted qué piensa que es el amor? Entonces le responde, bueno, el amor es como, no sé, como algo bonito que se siente así como maripositas en el estómago cuando tú amas a alguien. Ah, muy bien. Le pregunta a otra persona, ¿qué es el amor para usted? Es un sentimiento intenso que no puedo describir cuando estoy cerca de quien amo. Oh, bueno, una es maripositas y la otra es un sentimiento intenso, ¿verdad? Y así se fue con todas las personas. Le pregunta a otra y le dice, amar es como una alegría que se siente al estar junto con aquella persona que amas tanto y todo lo demás alrededor no cuenta. En realidad, todas estas respuestas no nos dicen nada acerca del amor, ¿verdad que no? Y la verdad es que no tienen absolutamente nada que ver con lo que Dios dice sobre lo que es el amor. Entonces, si el amor, según Dios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, y si nosotras no estamos haciendo esto en nuestras familias, en nuestro servicio a Dios, a nuestro alrededor, en nuestro entorno, entonces Dios dice, creo que es necesario ser afligidos en diversas pruebas, ¿verdad? Entonces, ¿quién dijimos que determina si es necesario? Dios determina el ser sometidos a un proceso para que cumplas tu propósito. Esto definitivamente, cuando lo entendemos y lo sabemos, la queja inmediatamente desaparece. Desaparece porque viene un entendimiento de parte de Dios. Y decimos, nuestra fe empieza a empujar, porque sabemos que Dios está al control, ¿verdad que sí? Acompáñeme a Romanos 5:1, por favor. Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pregunto, ¿qué está produciendo en ti la tribulación? Paciencia. Dice, sabiendo.
Acuérdate que Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que no nos tenemos que conformar a un, pues Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe. No, nosotros también tenemos que saber, ¿sí? Porque dice, sabiendo que la tribulación produce. Recuerda que nuestro versículo es Jeremías 29:11, Él sabe. Nosotras también tenemos que saber ser usadas para entrar en nuestro propósito, en nuestro proceso, de formación para cumplir nuestro propósito, porque es necesario, dice el Señor. Y tú me dirás, ay, sí, claro, pues mi tribulación sí produce. Así que produce, pues produce dolor, produce coraje, produce tristeza, produce resentimiento, produce depresión, produce frustración. Recuerde que la palabra producir es uno de los significados de proceso que vimos más arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué produce tu tribulación? Vamos a ver ahora el significado de la palabra produce. La tribulación produce, dice, es caterjasomai, que significa trabajar completamente, es decir, lograr, conseguir, por implicación, terminar, ocupar, producir, hecho y acabar. ¿Qué produce nuestra tribulación según el apóstol Pablo? Paciencia. Ahora dice el versículo 4 de Romanos, estamos en Romanos 5, versículo 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez más aquí resalta el amor de Dios que ha sido derramado, lo resalta aquí. Ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, que puede ser sometido a procesos de fe. Ese amor está en nosotros y ha sido no nada más puesto, dice su palabra, ha sido derramado sobre vosotros. Si nosotros cuando recibimos aquella, noticia de dolor, de situación, algo que no nos gusta que sucede constantemente, acuérdate siempre, el amor de Dios ha sido derramado sobre mí. Por eso yo puedo tener dominio y dar en un momento difícil las mejores palabras y dar y poder ver con los ojos del Señor y poder dar a la persona o a las personas o a la circunstancia la respuesta que Dios quiere que yo le dé. Entonces, pregúntale a tu compañera, ¿y tú qué estás produciendo? Entonces, si la tribulación produce paciencia, paciencia quiere decir resistencia, aguante alegre y esperanzado, constancia y perseverancia. Entonces, esto, ahí vamos como poniéndonos el filtro, ¿verdad? Esto produce nuestra tribulación. Si no está produciendo, entonces ahí necesitamos trabajar en eso. La paciencia produce prueba. Fíjate qué interesante esta palabra prueba, del griego dokime, significa confiabilidad, experiencia y mérito. O sea, que tu paciencia te hace confiable. Cuando tú trabajas la paciencia, te vuelves confiable delante de Dios. Y la prueba produce esperanza. Esperanza del griego elpis, que significa esperar con anhelo. Así como tienes una esperanza de que algo viene, por lo general con placer. Expectación
y confianza. Entonces, cuando tú te vuelves una persona confiable, te vuelves una persona con experiencia y que Dios deposita un mérito. Y entonces tu esperanza ya no es como la de antes, que la esperanza siempre le decimos, ay, mira, como que veo, ay, no, entonces sí, porque como que veo. Pero la esperanza que ve, dice, no es esperanza, dice la Escritura, porque si lo ve, ¿a qué esperar? ¿Verdad? Sino que la esperanza es una extensión de nuestra fe, ¿sí? Y dice, la esperanza no avergüenza. Esta frase, la esperanza no avergüenza, la podemos traducir como la seguridad de lo que Él dijo que hará con nosotras. Y esto nos habla de una producción de acciones que revela lo que ya Dios puso en nuestro espíritu y que conforme a la obediencia, nuestra mente está llegando a un entendimiento y podemos glorificarlo con convicción de lo que Él está trabajando en nosotras a pesar de nuestro panorama. Y podemos levantar la esperanza sin vergüenza. Porque la mayoría nos dice, ¿y esta por qué se goza si ve cómo está todo alrededor de su vida? Pero no me avergüenza, porque yo tengo esperanza, pero porque me he sido procesada y porque ahora puedo tener esa confiabilidad de parte de Dios. Y cuando es Dios quien te pone, y cuando es Dios quien te planta, y cuando es Dios quien te dice, no tienes vergüenza. Puedes expresar tu esperanza con convicción, ¿verdad? Para las que estamos en Dios, Dios mismo determina que es más importante lo que pasa con nosotros en el camino que alcanzar de una manera fácil tu destino. Porque lo que Dios pide de mí es que tenga carácter, y lo que Dios pide de ti es que tengas carácter, porque Él sabe lo que va a depositar en tu mano en un futuro. La prioridad de Dios es hacerme, no darme. La prioridad de Dios no es darte, la prioridad de Dios es hacerte. Entonces, la esperanza de la que estamos hablando aquí no es menor que la fe, sino que es una extensión de la fe, que es producida a través de nuestro proceso. Esta esperanza no se basa a lo que vemos, sino a lo que creemos. Y fíjese, el contexto de estos versículos de Romanos 5, el contexto que es el capítulo 4, habla de la vida de Abraham, la prueba de Abraham, cómo él fue puesto como un modelo de alguien que obedeció su proceso y fue llamado el padre de la fe. Acompáñenme un poquitito a ver un poquito del contexto de Romanos. En el capítulo 4, vamos a leer desde el 16. Romanos 4, 16. Dice así: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Se fija? Conforme al propósito de Abraham, él tuvo que ser procesado. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Muchas veces nosotros enfrentamos situaciones y pedimos milagros, y está bien, yo creo que está bien siempre pedir un milagro, porque queremos a veces como que brincarnos ese proceso y ay, si mejor lo hiciera el Señor de una manera poderosa y viniera y sanara, porque Dios puede hacerlo y viene y lo hace, pero a veces Dios dice, no, es que es necesario que no lo haga yo de esa manera, necesito procesarte. Entonces está muy bien que pidamos eso, pero el milagro más grande es sostenernos de pie en medio de nuestro proceso, porque cuando usted y yo nos sostenemos en medio de nuestra imposibilidad, le podemos dar gloria a Dios, y de esa manera usted está siendo una inspiración para muchas, para que muchas quieran conocer a Dios, y usted está siendo usada por Dios en ese momento, cuando nos sostenemos de pie y podemos decir, no importa, yo le creo a Dios. Y entonces expresamos nuestra esperanza sin vergüenza. Y eso es amar tu proceso. Usted ha escuchado una frase que luego se dice sobre, no, yo voy a tirar la toalla. ¿Sí ha escuchado esa frase? No, mejor ya tiro la toalla. Así como ya hasta aquí llego, hasta aquí me rindo, ¿verdad? Fíjese que esa frase es incorrecto que los que somos los peleadores digamos, porque no es el peleador. Es como una figura de box, ¿verdad? Viene de allí. No es el peleador el que dice, no, yo voy a tirar la toalla. ¿Sabes quién es el entrenador? Es el entrenador que sale. Si han visto una pelea de box, bueno, yo no completa, pero sí he visto algunos detalles, y el entrenador trae aquí su toalla. Entonces se sube el peleador y está ahí sentado y lo seca y todo, y órale, primer round, segundo round, y ya está todo ahí noqueado, y el entrenador lo mira, ¿no? Y le seca la toalla y todo, y el entrenador lo ve, porque el entrenador sabe la capacidad de su peleador. Tu entrenador es Dios. Él sabe la capacidad de su peleadora, y mientras Dios no tire la toalla, tú no puedes tirarla, ni puedes decir que hasta aquí tiro la toalla. Y como Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, Él dice, mi hija puede todavía. Y es que ya estás acá noqueada, y a veces están acá con el ojo así, ¿no? Así se ve, a veces yo los veo, los peleadores, y así el ojo hinchado, dice, ya no ve, y todos así, ¿no? Así sangrando y todo. Y el entrenador, cuando el entrenador ve, entonces el entrenador tira la toalla, pero no el peleador. Y aquí somos puras peleadoras, con un entrenador que nos conoce y nos dice, mi peleadora puede todavía, ¿verdad que sí? Entonces, no más digamos esa frase, no nos corresponde a nosotras decir que vamos a tirar la toalla. Entonces, vamos ya a concluir, ya estoy concluyendo. Dice, conclusión, dice, entonces se traduce así: la paciencia te hace una persona confiable delante de Dios, porque a través de la paciencia adquieres experiencia, por lo tanto tienes mérito. Y la prueba, o sea, la confiabilidad, la experiencia y el mérito producen en ti esperanza, la cual es una extensión de tu fe por el amor y la obediencia a tu proceso, y te conducen a cumplir con tu propósito, el cual expresas con anhelo y con expectativa. Tu propósito es expresado con anhelo y con expectativa, sin temor y sin vergüenza, porque es Dios quien te ha dado la herencia.
Sin importar el proceso, Dios cumplirá su propósito en ti en la medida que te dispongas a obedecerlo, a amarlo y a conocerlo. Y por último, acompáñame a Isaías 54, versículo 17. Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Este es nuestro final. Ninguna herencia. Caminemos en esa seguridad de que el Señor tiene todo en control en nuestros procesos. No, hermana, que ya pasaron. Dios está al control, ¿verdad? Acompáñeme a dar gracias al Señor. Oh Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar, en nuestros corazones, Señor. Gracias porque eres tan bueno, Señor. Señor, yo te pido por cada una de mis hermanas, Señor, que tú, Señor, reveles, Señor, ese proceso, ese propósito, Señor, y que cada una de nosotras podamos caminar en humildad y en obediencia, Señor, a ti, Señor, porque lo que tú dijiste, Señor, tú lo harás. Tú no eres hombre, Señor, para que mientas, Señor. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor, quien nos sostiene aún de su mano derecha, Señor. Por eso queremos amarte, Señor, y queremos romper, Señor, con todos aquellos pensamientos, Señor, que luego vienen y nos quieren mantener atadas. No, Señor, nosotros te amamos y te servimos y creemos, Señor, que ese proceso, Señor, es el que tú tienes, Señor, para nosotros, Dios. Nos disponemos a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que cumplas tú ese propósito, Señor, en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.